Bueno, vamos a continuar con la clase pasada, que estuvimos viendo el tema de distintos TDAs. Un primer acercamiento, todo lo vimos del lado teórico, ¿sí? Después, en la práctica, estuvieron viendo una primera parte de lo que es la implementación. No es lo único que les falta. Hoy, en la práctica de hoy, van a ver la otra pata que les falta para poder implementar un TDA, que es una parte de la abstracción, que la vamos a obtener de una manera muy particular en Go. Y después solamente les va a faltar una pequeña cosita, pero o sea, no es pequeña en el sentido de que es una boludez. O sea, es poco, pero hay que explicarlo bien en detalle. Que es lo único que tal vez podríamos migrar también a video de lo que queda, que es lo único que les falta para poder hacer estructuras genéricas, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver en la práctica, perdón, en la teórica, es un poquito más sobre las implementaciones ahora particulares de las estructuras de datos, ¿sí? Entonces, este es el gordito, este es Mondi, ¿ok? Mondi. Entonces, vamos con algunas primeras preguntas. Mondi, no me estás dejando leer. Primero, ¿qué es lo que les quedó de qué es un TDA? Tipo de dato abstracto, o abstracto tipo de dato, o tipo abstracto de dato, o dato de abstracto tipo. Cualquier permutación es más o menos válida. Que era un nuevo tipo de dato que nosotros éramos los que lo definíamos. Bien, ¿y qué más? Pues hasta ahí nos quedamos con que es un tipo de dato. Bien, y la parte de la A. Bien, y que es algo que tiene comportamiento, que ese comportamiento está modelado a través del conjunto de operaciones que menciona Lautaro. Algo parecido a un gato, o sea, un gato podemos hacer gatitos, sí, obviamente. Y que nosotros definimos dos roles de dos programadores diferentes. Está el rol de Alan, que sería quien implementa un TDA, el rol de Bárbara, que es el rol de quien usa el TDA, que implementa Alan, que de vuelta son roles, no son personas físicas necesariamente diferentes, ¿sí? Y donde lo que va a importar es que justamente es abstracto, es decir, que quien lo usa puede completamente abstraerse de cómo está implementado, puede completamente abstraerse de las nimiedades, de las cosas que tiene que hacer ese TDA, porque no le importa. Es decir, a Bárbara no le importa y no se tiene que entrometer. Eso es seguro, ¿sí? Entonces ahí Facundo dice, bueno, tiene métodos y es una estructura que modela algo. Sí, es una estructura que modela alguna cosa, ¿sí? O sea, puede ser algo, puede estar modelando algo concreto, como puede ser algo abstracto, pero está modelando algo, ¿sí? Y eso, o sea, en Go creo que se le llaman métodos. El punto es que ese es el nombre que tienen en Go. En todo caso, el punto es que son las primitivas u operaciones del TDA, ¿sí? Ahí Tomás dice, las primitivas son lo que se puede hacer con un TDA, bien, y el comportamiento es lo que hace, o sea, el TDA por sí mismo, a partir de que yo interactúe con a través de las primitivas, ¿sí? O sea, es el resultado en sí de que yo haya actuado. Cuando decimos, ¿por qué hago tanto hincapié en comportamiento? En que el TDA haga algo, porque, de vuelta, si fuera un contenedor al cual yo le guardo 3 campos, ¿sí? Y después, yo para hacer cosas, simplemente le hago obtener el nombre, obtener edad, obtener peso, y el TDA lo único que hace es guarda eso y devuelve eso, no tiene comportamiento, no está haciendo nada. La gran pregunta es, si yo le pedí esas cosas para hacer algo, ¿por qué el TDA no lo hizo por sí mismo, no? Y no tiene una primitiva que haga eso. No sé, cálculo, no sé, lo que fuere, cálculo de masa corporal en función de un montón de variables. Listo, que lo haga el TDA, no lo tengo que hacer yo pidiéndole todos los datos, ¿sí? Ese es un ejemplo así que se me ocurre al vuelo, ¿sí? Bien. Primera pregunta, ¿un struct es un TDA? Bien, ahí veo una catarata de nos. La respuesta es no, no es un TDA. En todo caso, en Go vamos a usar probablemente structs para modelar un TDA, ¿sí? Pero un struct no es un TDA. Yo puedo usar un struct para algo auxiliar en lo cual yo no necesito un TDA, simplemente necesito algo que tenga, no necesito algo más que un número, necesito algo que sea un poquito más complejo. Ok, listo, está perfecto. No está mal usar structs que no sean TDAs,
es una herramienta más del lenguaje y está perfecto. El problema es cuando esperamos que eso sea un TDA, así por sí. Incluso, de vuelta, van a ver que nosotros vamos a agregar una capa en el medio entre el struct y Bárbara, que va a impedir que Bárbara se pueda comunicar, pero eso lo van a ver en la práctica. Más allá de que, por ejemplo, en otros lenguajes, eso no existe. En Python, por ejemplo, no existe esa capa intermedia. No hay nada que me impida tocar nada, por eso es uno de los motivos por los cuales descartamos Python para algoritmos. En su momento cuando migramos de lenguaje, el otro motivo es también que sea tipado dinámico. Porque es una estructura que guarda información. Sí, no, o sea, efectivamente, el struct es solamente algo que guarda. Nosotros después le agregamos cosas a esto para que tenga comportamiento, después le vamos a agregar abstracción, todo eso para que pueda ser formal. Todo ese conjunto de cosas va a ser, todo ese conjunto va a ser el TDA. Bien. La otra pregunta sería si un TDA es un struct. No, o sea, bueno, ya medio que lo estuvimos charlando, no es un TDA no es un struct. El TDA, en todo caso, podemos ayudar a implementarlo en conjunto con struct. En otros lenguajes de programación será con otra cosa. Pero incluso yo podría llegar a implementar un TDA sin ningún struct. Yo podría hacerlo. No es algo que nos va a pasar en esta materia, pero se puede llegar a hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de algunas implementaciones, ¿sí? Propiamente dicho. Esto es una clase medio rara que podría tranquilamente estar en la práctica, pero la dejamos en la teoría. Porque simplemente sirve. Si las circunstancias fueran diferentes, estaría en la práctica. Esa es la verdad. ¿Sí? Pero también tengo que tocar algunos conceptos teóricos, entonces es como que me sirve. Si no, quedaría medio raro. Entonces, nosotros podemos tener distintas implementaciones para un mismo TDA. ¿Sí? Puede ser porque a una me lo hace más simple, puede ser porque otra me lo hace más rápido, puede ser porque otra me la hace cualquier otra alternativa que podría llegar a ser, ¿sí? Porque me lleva menos tiempo de implementar cualquiera de la forma. Igual eso va a estar relacionado con la simplicidad, ¿sí? O por cualquier otra conveniencia que yo necesite para mi implementación particular, de la cual Bárbara no tiene ni que preocuparse, ¿sí? Entonces, ¿por qué podemos elegir una por sobre otra? Bueno, una puede ser por complejidad temporal o espacial. Hasta ahora no hemos hablado mucho de temporalidad espacial. Vamos a hablar más adelante. Igual no tiene mucha ciencia. Usamos el mismo criterio, usamos la notación O, ¿sí? Pero obviamente una de las principales razones por las cuales elegir una implementación por sobre otra es la complejidad. En algunos casos vamos a elegir una peor complejidad a cambio de tener otra cosa. Eso lo vamos a ver más adelante. Después, bueno, cuán fácil es entender la solución, cuánto me lleva implementarla, ¿sí? Porque hay una realidad y es que el tiempo de ustedes es valioso. El tiempo de ustedes ahora como alumnos, pero también el tiempo de ustedes en general de la vida. Hay que ver que también decir, no, esto me asegura medio milisegundo más rápido, pero me tarda 3 meses en construirlo. Bueno, analicémoslo si tiene sentido todo eso. Bueno, lo que yo les estaba contando ante mi trabajo, una de las posibilidades es hacer algo de ese estilo, donde no sabemos muy bien cuánto nos puede llegar a mejorar una idea que tenemos, no sabemos cuánto nos puede llegar a mejorar y es un montón de laburo y tenemos que ponderarlo, porque no es simplemente mejorar por mejorar, sino más. Entonces, vamos a hablar principalmente de dos tipos de estructuras, o sea, sobre qué, o sea, dos tipos de implementaciones. Cuando estamos hablando de estructuras de datos, más que nada. Y bueno, vamos a hablar primero de la que ustedes ya seguro conocen, que son cosas, siempre que trabajamos sobre arreglos, ¿sí? O sea, siempre cuando tenemos una estructura de datos, siempre la podemos, casi siempre, podemos decir, che, bueno, vamos con un arreglo. No vale para cualquier cosa, pero para la gran mayoría vale, ¿sí? Entonces, si yo tengo un TDA vector, o sea, el TDA vector posta a posta con todas las cosas, ¿sí? ¿Cómo lo podemos implementar? ¿Sí? Con un vector. ¿Qué podremos hacer? Así que se les ocurre rápido, de vuelta. No quiero gastar mucho tiempo con el TDA vector, vamos a estar mucho más con los otros TDAs. ¿Qué tendríamos en nuestra estructura? Ahí me refiero en el struct, ¿sí? En struct, en C, en Go. Bien, tenemos los datos. Los datos van a ser un arreglo, evidentemente, ¿sí? Va a ser un arreglo del tipo de dato que, no sé, a priori después vamos a ver cómo lo hacemos genérico. Ahora, digamos, de letras. ¿Por qué? Porque mis ejemplos más adelante van a estar con letras. Así que va a ser un arreglo de letras. Bien. ¿Qué más?
Cantidad de elementos. Bien, necesitamos tener la cantidad de elementos que tiene esto, porque no cualquier posición de estas es válida a priori. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar esas dos cosas, los datos y la cantidad. Y con eso yo ya puedo ir teniendo el tema de, bueno, ¿cómo voy guardando? Yo puedo obviamente decir, che, guardame algo en la posición, esta, la posición 5, ¿sí? Y fallar eventualmente si no es una posición válida, o guardar o lo que fuere, ¿sí? Cantidad máxima de elementos que puedo tener, no. Porque ese concepto no existe. Bárbara no tiene por qué. Imagínate lo siguiente, Sofía. Imagínate que este arreglo tiene, no conté, pero pongámosle que tiene 10 lugares. Suponete que Bárbara, que no tiene ni idea de cómo está por dentro esto hecho, dice, bueno, creo el vector y lo guardo algo en la posición 3. Dice, joya. Y después digo, bueno, y ahora guardo algo en la posición 54. Y le escupe. ¿Por qué? Porque la 54 no es válida. Pero la 3 fue válida, ¿sí? ¿Y por qué la 54 no? ¿Por qué no? Ok, Alan, tengamos esta charla. ¿Viste tu escritorio? Bueno, lo quiero libre para las 4. Así entra tu reemplazo. ¿Sí? Porque así no se puede laburar. Entonces, si algo es válido o no es válido, tiene que ser consistente para el afuera. Entonces, inicialmente la posición 3 tampoco va a ser válida. Por eso no decimos una cantidad máxima de elementos que puede llegar a tener. Entiendo si vos me decís, internamente yo necesito tener la capacidad, porque necesito tener el lugar físico. Si eso es algo para manejar la capacidad física, ahí lo entiendo. En Go no lo necesitamos. En Go, o sea, la cantidad tiene que ser la cantidad de elementos que realmente yo guarde. ¿Sí? Cuando yo creo, va a ser 0, que no significa que este arreglo tenga tamaño 0. ¿Sí? Si esto tiene tamaño 0, o sea, si esto fuera de tamaño 0, ok, buenísimo. Pero esto, pongámosle que tiene 0, 1, 2, perdón, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 elementos. Le prefiero por 1. Bien. Entonces, ahí como decís vos, tiene el tope. Sería si algunos lo llaman tope en fundamento, está perfecto. Es la cantidad de elementos que realmente tiene el arreglo, y obviamente yo solamente puedo o insertar al final, o sea, guardar cosas en el medio, bueno, eventualmente podré hacerlo al costo que eso me conlleva. Pues si yo guardo algo en el medio de un arreglo, tengo que hacerle lugar. Si inserto en el medio, no si piso lo que hay en una posición. Pero a priori en el vector solamente lo que podemos hacer es pisar algo en una posición válida o insertar al final. Entonces, uno podría decir, che, también necesito la capacidad física que tiene este arreglo. Sí, si estuviéramos en C, lo necesitaríamos. En Go no es necesario porque yo puedo preguntarle al arreglo de datos, puedo preguntarle cuántos elementos, o sea, el len o el cap, se lo puedo preguntar. O sea, eso lo tenemos implícitamente por el hecho de tener el arreglo. En otros lenguajes de programación, como en C, C++, puede ser también, vamos a necesitar tener aparte, nosotros en su momento, cuando la pila no va a distar mucho de esto. La pila, por ejemplo, necesitamos tener los datos, la cantidad y la capacidad. Eso en Go no lo necesitamos porque ya en tiempo constante podemos preguntárselos directamente a los datos. Así que eso eventualmente lo podríamos necesitar. O sea, lo vamos a necesitar saber eventualmente, porque la gran pregunta es qué hacemos cuando me quedo sin lugar, ¿no? Primero, me tengo que dar cuenta que me quedé sin lugar, y segundo, tengo que saber qué es lo que hago. Después vemos qué hacemos. Por ahora, vamos a la pila, ¿sí? Yo quiero tener un TDA pila sobre un arreglo, ¿sí? Yo quiero tener un TDA pila sobre un arreglo, es decir, quiero que me quede fácil que yo pueda guardar un nuevo elemento y que cuando yo saque un elemento sea ese elemento. ¿Cómo podría yo guardar en el arreglo? O sea, en este arreglo de acá, o sea, yo quiero guardar cosas en mi arreglo. Vamos a guardar letritas. Ahí Tomás dice con algo similar a un append. Ok, vamos. Append, no, vamos a ver por qué no vamos a usar append nosotros. Hay una razón, no es simplemente como, che, no usen append porque no quiero que usen append. Hay una razón muy buena para no usar append. Bien, ahí Pablo dice, bueno, guardamos en donde, si yo tengo 0 elementos, guardo al principio. Pero si tengo 5 elementos, guardo en la quinta posición. ¿Por qué no guardo? Y ahí Juan lo dice como guardamos al final. Perfecto. La que dice Pablo y la que dice Juan, las dos están diciendo medianamente. Una es más o sea, literal de literatura, la otra es más en código. Está perfecto. Entonces, ¿por qué no guardamos simplemente al principio?
Y después cuando saco el primer elemento y ya está. Porque habría que empujar. ¿Y cuál sería el problema de tener que empujar todo? Y supongo cuando sacamos todo. No. O sea, yo inserto al principio, empujo, y cuando saco del principio. Entonces va a funcionar. Porque después tenés que correr todo y eso es lineal. Bien, porque todo eso sería le tendría que hacer lugar, ¿sí? Y después, cuando yo saque, también le tengo que volver para atrás. Y todas esas operaciones lineal. Y yo quiero que mi TDA pila funcione en tiempo constante. Si no sabemos dónde termina, podría salirse. O sea, nosotros vamos a saber dónde termina, porque nosotros tenemos la cantidad de elementos que tiene mi pila, pero además tengo la cantidad de elementos que tiene el arreglo físicamente. Yo le puedo preguntar al arreglo, len de arreglo, y me va a decir 9 en este caso, creo que es 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, me va a decir 9. Pero yo sé que lo necesito saber, porque si me quedo sin lugar, obviamente tengo que hacer algo. Entonces, yo tengo los datos, tengo la cantidad. Si yo guardo en A, perfecto. Yo apilo de vuelta, yo tengo 1 de cantidad, guardo en la posición 1. Si yo apilo nuevamente, tengo 2 elementos, guardo en la posición 2. ¿Sí? En la posición 2 voy a guardar al tercer elemento. ¿Sí? Si yo ahora desapilo, voy a desapilar el que está yo tengo 3 elementos, voy a desapilar el que está en la posición 2, es decir, cantidad menos 1. ¿Sí? Perdón, había otro apilar más y ahora sí desapilo. ¿Sí? Apilo en la posición 3, que es la posición cantidad, desapilo en la posición cantidad menos 1, porque obviamente yo actualicé ahora. Tengo 4, tengo que sacar de la posición 3. Si yo apilo, desapilo, apilo. ¿Sí? Ese está el mecanismo. Es bastante sencillo y es todo tiempo constante, ¿sí? Porque yo acceder a una posición de un arreglo es O de 1. Cuando yo estoy haciendo esto, nótense lo siguiente. Cuando yo hago apilo. Cuando yo desapilo, esto es visual, esto es pedagógico nada más. Yo no tengo que ir y pisar la posición 7. ¿7? No, está en la posición 6, perdón. Yo no tengo que ir a pisar en la posición 6 con vacío. Primero porque no existe el vacío. O sea, en una computadora hay algo. No, pongámosle ceros. Primero que no necesariamente, porque estos son letras, entonces no puedo poner un 0. 0 no es una letra. Podemos decir, bueno, lo pongo una letrita A, no sé. No es válido para cualquier tipo de datos. Pero incluso si lo fuera válido, no hay ninguna razón para hacerlo. No tenemos ninguna razón para poner nada. Porque acá yo puedo seguir teniendo la H. Perdón, acá yo puedo seguir teniendo la H. Lo único que yo en cantidad voy a tener un elemento menos. Yo en cantidad, en vez de tener 7, voy a tener 6. ¿Sí? Es más fácil decir que ahora se puede escribir en ese lugar. Exactamente, sí. Yo exactamente lo que voy a hacer es decir, ahora vos tenés 7 elementos. Cuando yo borre, cuando yo desapile, lo que voy a hacer es decir, listo, ahora tenés un elemento menos. Entonces, en realidad, entre esta foto y esta foto, en realidad no pasa por acá. ¿Sí? No vamos a pasar por este estado. O sea, este estado y este estado son en realidad en el arreglo, esto y esto son lo mismo. Es decir, esto es solamente pedagógico, sacarlo. Yo se lo estoy mostrando, es como si yo lo sacara. En realidad no lo estoy sacando. Lo que estoy diciendo es, el arreglo tiene un elemento menos. En cantidad voy a tener un elemento menos. Entonces, lo que haya escrito acá no me importa. No me interesa. Es simplemente basura, la cual no me interesa. O sea, Bárbara no ve el contenido real de todo el arreglo. No, y no le interesa. Si el arreglo tiene 1500 posiciones o 2 o lo que fuere, a Bárbara no le importa. A Bárbara tampoco le puede importar que sus preciados bytes sigan estando escritos. O sea, no existe forma de que eso le pueda importar a Bárbara. Si estuviéramos en algún tipo de aplicación que implique seguridad y no sé qué, bla, bla, etcétera, bueno, no estamos en esos contextos, ya tendrán materia sobre eso y no nos vamos a meter en líos que no valen la pena. Entonces, en este estado, en realidad, estamos en este estado, pero solamente que en cantidad, en vez de tener 7, tenemos 6. ¿Sí? Y entonces ahora, cuando yo vuelva a insertar, es decir, cuando apile la letra I, lo que voy a decir es tengo cantidad 6, guardo en la posición 6. Y acá lo estoy pisando.
Si acá había una H o un elefante, no me importa. Simplemente no me importa porque yo nunca voy a leer de una posición que no sea válida. ¿Sí? Eso es importante. Yo nunca voy a ir a leer de una posición que no sea válida. Y que sea válida significa que está entre 0 y cantidad menos 1, inclusive. Esas son las posiciones válidas para mí para leer eventualmente si yo quisiera leer. Siempre voy a estar mirando en realidad nada más la última. Lo único que me importa. Entonces, la pregunta es, si ahora me apilan, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? O sea, una opción es decir, o sea, obviamente, ¿qué hacemos? Lo tiene que hacer Alan, ¿eh? Todos estamos hablando de qué es lo que tiene que hacer Alan, porque Bárbara le dice, toma, acá te guardo otra cosa más. Y Alan, o sea, Alan tiene opción. Puede decir, o sea, tiene varias opciones. Opción 1, puede fallar. Decir, no, yo te dejo guardar hasta 9 cosas. Bárbara decir 9 me parece un número bastante arbitrario. Alan podría decirle, 9 es mejor que 8. Un empleado menos gasta menos plata que un empleado más. También puedo contratar uno mejor. No sé, Buffy, ¿querés agarrar la pala? También podemos decir, bueno, empiezo a sobreescribir la letra A. Total, si Bárbara apiló hace tanto tiempo, seguro se olvidó de que existía. A lo cual Bárbara probablemente ahí ya directamente lo eche con justa causa directamente, por un exceso de falta de pala. ¿Sí? Entonces, copias el arreglo en un nuevo arreglo con más capacidad. Ok, evidentemente tenemos que redimensionar, tenemos que generar un nuevo arreglo. Que el append hace eso, pero no podemos usar append porque append lo único que hace es agrandar. Y después vamos a darnos cuenta que también necesito achicar. Y no está bueno tener dos lógicas para hacer lo mismo que es redimensionar, porque además podría ser inconsistente. Entonces, por eso es que no vamos a usar append, ahora después lo vuelvo a recalcar. Pero la pregunta es, bueno, ok, tenemos que redimensionar y queremos mantener que todo se mantenga o de 1 en realidad. ¿Cómo hacemos? ¿A cuánto redimensionamos? Supongamos que yo tenía 9 espacios. ¿A cuánto redimensiono? O sea, si pongo len menos 1, ahí estoy diciendo tengo menos lugar ahora. Y es como, ahí perdimos, ¿sí? Ok, digamos a 10. Bien, decimos a 10. ¿Sí? O sea, aumento de a 1. Tuki. ¿Cuál es el único problema? ¿Cuánto me cuesta pedir esa memoria? Supongamos que yo tengo n elementos. Y entonces pido lugar para n más 1. ¿Cuánto me cuesta pedir eso? Me cuesta O de n. O sea, el sistema operativo mínimo me tiene que recorrer y decirme, esto es tuyo, esto cuesta O de n. Segundo, yo voy a tener que copiar lo viejo en lo nuevo. Así que yo tengo que copiar lo viejo en lo nuevo. Así que como tengo que copiar lo viejo en lo nuevo, eso va a ser O de n. ¿Sí? Entonces, esa operatoria es O de n. O sea, el hecho de una redimensión es O de n. No hay forma de evitar eso. ¿Sí? Ahí están tirando el doble espacio y ni siquiera, o sea, ¿por qué? De vuelta, cualquier redimensión que hagamos es O de n. El tema es, bueno, si yo la hago siempre, eso es un problema. Si yo la hago cada tanto, es otro cantar. Porque obviamente ese apilar en el cual yo justo tenga que redimensionar, bueno, ese va a ser O de n. El tema es si yo hago n veces apilar, bueno, ¿qué es lo que sucede, no? Entonces, en este caso, si cada vez que yo apilo, cada vez yo tengo que redimensionar, ¿sí? Básicamente lo que vamos a tener es que vamos a hacer n veces una operación lineal. N veces una operación lineal es una operación cuadrática. Es decir, apilar n veces en una pila que redimensiona de esta forma se comporta de forma cuadrática. ¿Sí? Así que esta política es una mierda y no la podemos aplicar. Alternativa número 2. Tírenme opciones. Si aumentando de a 1 no se puede, ¿a cuánto podríamos aumentar? De a 10. Bueno, ahí Valentino dice de a 10. Yo voy a decir de acá, siendo K una constante. K podría ser 10. ¿Sí? En mi ejemplo va a ser 3 porque le pongo 3 cajitas, pero
¿Se entiende? Pueden ser 10 cajitas. O sea, en vez de redimensionar en n, voy a hacer en n más 10. O sea, en vez de n más 1, voy a hacer n más 10. El problema que tiene eso es el siguiente. Ok, todo muy lindo, vos vas a tener una cantidad n dividido k de operaciones lineales. ¿Por qué? Porque cada k vas a estar redimensionando. Si apilamos n veces, vamos a apilar n dividido k. Entonces, n dividido k por n vamos a tener en total de vuelta o de n cuadrado dividido k. De vuelta dijimos que esto era una constante, o de n cuadrado. Que si lo notamos, esta es la misma que la anterior, solamente que si k vale 1. Así que nuevamente eso no sirve. Entonces ahí sí voy por la que varios están pidiendo, que es la de duplicar, pero que no saben por qué funciona. La respuesta es que sí, esa es la que funciona, también es lo que hace append. ¿Sí? Append duplica, esa es la verdad. Ahora la pregunta es por qué eso funciona, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es, tuki, duplicamos. Ahora, ¿qué complejidad tiene esto? O sea, cuando yo redimensiono es ODN, es ODN. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiene? Si me dicen 2 a la n es mucho peor que ODN, así que, de vuelta. ¿Cuánto me cuesta yo guardar n cosas acá? Es decir, apilar n veces. Me dicen ODN. ¿Por qué? Yo no tengo que hacer varias veces. O sea, imagínense que yo empiezo con capacidad inicial 1, para que me queden potencias de 2. ¿Sí? Piensen lo siguiente. Y yo termino guardando n cosas en mi pila. ¿Cuántas veces voy a tener que redimensionar? Piensen en qué lugares tengo que redimensionar yo. Bien, Facundo dice, en cada potencia de 2, sí, porque vamos a tener que redimensionar en 1, en 2, en 4, en 8. Bien, eso significa que si yo tengo que guardar n cosas, ¿cuántas veces voy a redimensionar? 2 a la n. No, 2 a la n sería complicado. N cuadrado. Tampoco. O sea, ahí me están diciendo que tenemos que redimensionar más veces de la cantidad de cosas en qué puntos. La cantidad de lugares son log n, logaritmo base 2 en particular. Es logaritmo base 2 de n, porque es básicamente lo que nos está diciendo cuántos dígitos tiene este número en base 2, ¿sí? Eso es, aunque si no vieron ya en Orga ya lo deben estar por ver. Pero piénsenlo en base 10, ¿sí? Si yo multiplicaba por 10. Yo voy a ir multiplicando en cada potencia de 10. Si yo tengo el número 5000, ¿cuántas veces voy a tener que haber redimensionado? Bueno, logaritmo en base 10 de 5000. Hagan la cuenta y va a darles aproximadamente el número, ¿no? Que es la cantidad de dígitos que tiene. 5 más 1, porque más que 1000 va a dar más 1. Entonces, nosotros acá tenemos que redimensionar una cantidad logarítmica de veces. Entonces, ¿cuánto me cuesta guardar n cosas? Si tengo que una cantidad logarítmica de veces, vamos a aplicar redimensión. ¿Cuánto nos va a costar todo este chiste? No me puede costar log n. No me puede o sea, si yo guardo n cosas, es imposible que me cueste menos que n. Piensen esto. Yo tengo una operación que estamos diciendo que me cuesta logarítmica. Que la voy a tener, o sea, perdón, una operación que me cuesta lineal. Y la voy a tener que hacer una cantidad logarítmica de veces. Ahí bien. Hay muchos dicen O de n log n. No están poniendo la O, pero debería ir la O. Es O de n log n. Bien, eso también está mal. Y ahora vamos a ver por qué está mal. Porque, a ver, ahí lo que estaríamos diciendo es lo siguiente. Para mí guardar n cosas me cuesta O de n log n. Entonces, cada pilar en promedio me cuesta log n. Eso sería una conclusión medianamente correcta, porque al final de cuentas la notación O es una cota superior, pero vamos a ajustar más. ¿Por qué? Porque hay un pequeño detalle. No toda redimensión me cuesta lo mismo. ¿Sí? A ver, volvamos para atrás un segundito. En esta, es cierto que no toda redimensión en esta lógica tampoco cuesta lo mismo. Incluso vamos a ir al caso más, ¿sí? En este caso tampoco cuestan lo mismo, porque en una me cuesta n, en otra me cuesta n más 1, n más 2, n más 3, n más 4,
¿Qué recordamos? Eso termina, es verdad, eso no todas cuestan lo mismo. Pero si pensamos, la mitad me cuestan por lo menos la mitad, literalmente. O sea, la mitad me cuestan por lo menos la mitad, tengo un O de... por lo menos la mitad de los elementos me cuestan la mitad. Eso significa que tengo por lo menos un n cuadrado dividido 4. Listo, ya está, esto es cuadrático. Puedo aplicar esa misma lógica para esto, ¿sí? Todo va a terminar siendo cuadrático. Ahora, con esta no es tan así, ¿sí? Entonces, no todas las redimensiones me cuestan lo mismo. Vamos a analizar un poquito más en profundo. Sí, vamos a dar de vuelta, vamos a suponer que vamos a duplicar al llenar la pila y que vamos a tener tamaño inicial 1, es decir, que las redimensiones suceden en cada potencia de 2. Si yo supongamos que yo voy a guardar una cantidad que es potencia de 2 también. No, esto no cambia. Si yo no lo hiciera así, si yo pusiera cualquier número, no, voy a llegar al mismo resultado. La única diferencia, un segundito, el gato me llenó de pelos el teclado. La única diferencia es que si no voy a tener que poner pisos y techos en lugares cuando empiece a dividir por 2. Y no está bueno. Entonces vamos a dejar que el número sea potencia de 2 para simplificarme un poquito las cuentas. No va a cambiar el resultado. Entonces, de vuelta. El costo que voy a tener de todas las redimensiones, ¿sí? Todo lo que no es la redimensión no me cuesta nada. Pero el costo de todas las redimensiones a ver, yo tengo que redimensionar cada vez que llevo una potencia de 2. Entonces, listo. Vamos a sumar. Dado que n es potencia de 2, voy a sumar de 0 hasta k, siendo k el nivel de potencia que es n con respecto a 2. Básicamente el logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Entonces, de 0 hasta acá, o de 2 a la r. 2 a la r es cuánto la cantidad de elementos que yo tenía cuando yo redimensioné ahí, ¿sí? 2 a la r es el n que yo tenía cuando tuve que redimensionar, ¿sí? Porque fíjense, cuando r vale 0, tengo un solo elemento, eso es lo que me costaba redimensionar. Cuando r vale 1, tengo 2 elementos, eso era lo que me costaba redimensionar. Cuando r vale 5, tengo 32 elementos, eso es lo que me cuesta redimensionar. O sea, es O de 32. Tómenselo, o sea, no existe el O de 32, pero estoy poniendo una expresión, ¿sí? Para que se entienda qué quiere decir. No es que hay una exponencial acá dando vueltas, simplemente es como queda la expresión. Bueno, la suma de las distintas notaciones O termina siendo un operador lineal, así que podemos decir O de la suma, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan de análisis 3 y de prueba, que obviamente cursaron ya en el futuro, entonces acá tenemos una progresión geométrica. Tenemos que una progresión geométrica que tiene esta pinta, ¿sí? Esto es una progresión geométrica. Esto converge a esto de acá, ¿sí? En nuestro caso, vamos a ver de vuelta, un segundito. A ver. Tenemos de un 0 hasta un K, de un 0 hasta un K, de algo a la R, de algo a la R. Bien, listo. Entonces, esto va a converger a esta cosa acá. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, acá reemplazo la R, ok, la H para mí es 2, ¿sí? La H en mi caso es 2, así que reemplazo, pongo 2 a la K, 2 a la K, menos 1, 2 menos 1, 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, ¿bien? Y el menos 1, me queda 2 a la K menos 1, el menos 1 se los regalo, a nadie le importa, me queda O de 2 a la K. ¿Qué recordamos? O de 2 a la K era mi N. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo de todas las redimensiones que yo hice al final fue O de N. O sea, todas las redimensiones, todas las que yo hice al final fueron O de N. Piénsenlo así. Cuando yo llegué a 2 a la K, todavía no redimensioné porque no necesito redimensionar ahí. Redimensionaría en el siguiente recién. Pero ahí ya redimensioné cuando tenía a la mitad, ¿sí? Piénsenlo así. Háganse un lugarcito en su cabeza y piensen, ok, piensen en una barrita. Yo redimensioné cuando tenía la mitad de los elementos. Ahí píntense mentalmente la mitad, ¿sí? Entonces, o sea, bueno, no tengo acá mi tableta para dibujar porque no la necesitaba, pero supónganse, voy a acá dibujar. Ah, no me deja. Mantenete. Permitir que otros hagan, no. Dejar de anotar. Bolígrafo, ahí está. Pónganse que tengo, este es mi arreglo. Yo voy a redimensionar cuando haya llegado a esta mitad, ¿sí? Ahí redimensioné.
Pero piensen que yo también redimensioné cuando estaba en un cuarto, así que sumémosle un cuarto de esfuerzo. También redimensioné cuando estaba a un octavo de esto. Bien. Bueno. También cuando estaba en un 16avo. Y así, y esto va a terminar convergiendo justamente a que me haya costado todo esto mismo. ¿Sí? Es otra forma de verlo. Entonces, el punto de todo esto es que hayamos, ¿sí?, tenido una complejidad ODN en todo. Todo lo demás que yo había hecho para apilar era constante. Pues simplemente guardar al final y ya está. Entonces, la redimensión, que es lo que cuesta, eso en total para las n operaciones es ODN. Y si para las n operaciones es ODN, para cada una, en promedio es OD1. Notar, cuando yo llego a ese n en el cual yo llego, entonces también es constante, más o menos. O sea, ni. El problema es este. Cuando yo llegue a ese apilar en el cual yo tengo que redimensionar, ahí voy a tener una complejidad lineal. Esa operatoria en el vacío es lineal. Ahora, cuando yo hago n veces apilar, el costo de todas las redimensiones también es lineal. O sea, de todas las operaciones que yo hice en el medio, todo eso es lineal. Entonces se difumina. El costo de la redimensión se difumina entre todas las operaciones que yo hice y me queda constante. Lo cual está bueno. O sea, me queda constante en promedio. Es de vuelta, es constante en promedio. Y la complejidad de toda mi operatoria entre todo lo que hice se difuminó y quedó, bueno, ok, sí, yo guardar n cosas en mi pila me costó O de n. Lo cual decís, oh, bueno, listo, entonces es O de 1. Y eso es lo que buscamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Hay es una pequeña diferencia, pero lo que importa es que podemos considerar entonces que apilar es O de 1, tomando que duplicamos el espacio. Ese ODN está incluyendo el lineal de copiar. Sí, justamente es eso lo que esa es la parte más importante. Es ahí donde me está costando ese es lo que me cuesta cuando estoy copiando acá, ¿sí? Cuando tengo 2 elementos, cuando tengo 4, cuando tengo 8, cuando tengo, etc. De vuelta, yo no necesito que mi tamaño inicial sea potencia de 2 ni nada por el estilo. Todo este versito es para que más o menos me crean. Antes no damos tanto en detalle la parte matemática, les decía, créanme, y al que no me cree, acá tiene un link donde lo explico. Pero por una cuestión de que de plan de estudios quedó como, che, este tema deberíamos asegurarnos de darlo, y fue como, che, mejor darlo acá y ya está. Tiene contexto. Esto que vamos a hacer se llama análisis de complejidad amortizado, que es un análisis en el cual de repente llegamos a una situación donde tenemos que ajustar un poquito más las tuercas para llegar a la mejor complejidad que realmente estamos teniendo. No es que estamos cambiando la operatoria, lo que estamos cambiando es cómo analizamos qué es la complejidad. No va a ser el único caso en el que eso nos suceda en esta materia, pero son pocos. Esa es la verdad. Vamos a tener un caso dentro de un par de meses, vamos a tener un último caso, que ahí sí les voy a decir, créanmelo, porque la demostración de esto es un bardo. Y que no se muestran ni en exactas, así que para qué me voy a gastar yo, ¿no? Así que, así estamos con esta parte. Entonces, es por eso que nosotros vamos a tomar la decisión de duplicar el tamaño. ¿Sí? Y eso es lo que hace Append también. Por eso Append duplica el tamaño. Si ustedes hacían una Append y después veían cómo andaba el cap y el len y todas esas cosas, se iban a dar cuenta de, che, esto está duplicando el tamaño cada tanto. Ok. Ah, sí, también está la opción de tener un tamaño inicial enorme, ¿no? Pero bueno. Ahora, la pregunta sería, ok, también cuando achicamos, ¿no? Porque imagínense que yo empiezo a agrandar, y yo después digo, un pequeño problema acá, me quedó muy grande. Una opción podría ser, usemos slices, ¿sí? Podemos decir, listo, ya está, te lo resolví, ahora uso un slice. Digo que yo tenía mi arreglo ahora es desde hasta la mitad, ¿sí? Estamos diciendo, nos lo quedamos hasta la mitad. Entonces hacemos len de ar dividido 2. Perfecto. Hago esto, ¿sí? Me quedo el slice. El problema es que el slice es una ventana sobre un arreglo físico. El arreglo físico sigue existiendo y sigue estando ahí, no se fue a ningún lado. O sea, Go está viendo cómo estás creyendo que estás bajando a la mitad, mientras te estás consumiendo la mitad de tu memoria.
¿sí? Entonces, acá no estamos optimizando un carajo la memoria que estamos usando. Simplemente nos estamos haciendo creer que, como, nos estamos tratando de autoconvencer de que estamos haciendo algo. Lo único que estamos haciendo es nada, ¿sí? Entonces, dicho, tengo que, me acabo de hacer acordar una cosa importante que tengo para en un ratito. Necesito que me cargue esto. No se preocupen, listo, ya está. ¿Está? Pero me resuelto. Entonces, nosotros tenemos que achicar. Bien, ¿podemos estar de acuerdo más o menos que tenemos que achicar a la mitad? ¿Suena razonable que si estoy duplicando tengo que achicar a la mitad? ¿Está más o menos de acuerdo? Bien. Ahora, la pregunta, me imagino yo que podemos estar medianamente de acuerdo en el cómo. El tema es en el cuándo. Obviamente no puedo achicar cuando tengo 3/4 de los elementos, porque si achico cuando tengo 3/4 de los elementos, hay un cuarto que te vas a perder. ¿Sí? Espero también que estemos de acuerdo en eso, que si yo tengo 3/4 de la capacidad, desapilo, y digo, voy a achicar, vas a estar perdiéndote un cuarto. O sea, eso no lo podemos hacer. Nosotros no podemos perder datos por una optimización en memoria. Ahí, entonces, ahí cuando hacemos el 70% de vuelta, es lo mismo. 70%, si yo achico a la mitad, hay un 20% que se quedó afuera. Es como que yo diga, bueno, cuando lleguemos a la mitad, o sea, teníamos inicialmente 140 alumnos. Cuando lleguemos a 80 alumnos que quedan en la materia, reduzco a 60. Y el tamaño de mi tabla, de mi planilla. Digo, che, hay 20, ¿qué pasa? No, esos 20 ya está. Recursaron. Perdón, Zapata, pero bueno, es lo que pasa. Sí, hay gente con apellidos con W. Yo apellido con B larga, así que a mí me chupa un huevo. A mí no me toca. Vázquez está ahí en la lona, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso. Perder datos está prohibido. ¿Sí? Eso no la vamos a aplicar. Ahora, una alternativa podría ser, podemos estar de acuerdo entonces, si yo llego a la mitad de los elementos, yo podría redimensionar a la mitad, o sea, asegurándome de que no haya ningún caso de que, me pierdo un elemento. ¿Sí? O sea, supongamos eso. ¿Sí? También, o sea, banco lo que sea aleatorio, igual. Entonces, supongamos, más tiró el que tiene doble apellido con A. Entonces, supongamos que yo a la mitad, ¿sí? Reduzco. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estaría todo bien, porque reducimos a la mitad y estamos todo en orden, ¿no? ¿Sí? Bueno, tenemos un pequeño problema con ese caso. ¿Qué pasa si yo llego a la mitad de los elementos? O sea, llegué a la mitad, apilo. O sea, perdón, no. Tengo una capacidad de hasta n. Pongámosle, les digo un número. No tiene por qué ser potencia de 2, así que voy a elegir algo diferente. Supongamos 703. 703, qué número de mierda, ¿no? Vamos a decir 42, ¿sí? Ahí está, 42. Llegamos a 42. Llego a 42. Bien, hasta ahí no tengo que hacer nada porque tengo lugar. Y mi arreglo tiene capacidad para el 42. Listo. Vuelvo a apilar. Redimensionó 84. Desapilo. Como desapilo y ahora tengo la mitad de los elementos, achico. Apilo. Como ahora necesito más lugar, duplico. Desapilo. Achico. Apilo. Desapilo. Apilo. Desapilo. Apilo. Desapilo. Apilo. ¿Qué pasa? Cada apilar y cada desapilar hay eso de n. Y ahí estamos. Obviamente es un caso borde. Es un caso borde muy difícil de explotar porque es un caso borde que solamente va a suceder cuando yo llegue justo al punto en el cual yo tenga que redimensionar. ¿Sí? Entonces, técnicamente, desde el lado de Bárbara, sería difícil de forzar, lo cual lo hace peor. Los casos borde que no son testeables fácilmente en las pruebas son los peores después para encontrar. Porque después uno dice, che, ¿por qué me anda lento en este caso hiper particular? Y uno se pone a debaguearlo y no entiende, y de repente dice, Esto es algo que vamos a ver en otra estructura de datos donde esto se explota más todavía. ¿Sí? Entonces, esto es una cagada porque no va a surgir nunca en las pruebas nuestras, va a surgir después en el TP cuando no les pase las pruebas. ¿Por qué? Porque anda lentísimo. Porque justo va a caer, porque obviamente es la ley de Murphy. O sea, tranquilamente podría no pasar. Pero la realidad es que va a pasar por el simple hecho de que la ley de Murphy se va a encargar. Y nada más.
Ahora, hablando en serio, estamos en un caso borde que deberíamos poder evitar y es fácil de evitar asegurando consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo solamente cada vez que yo redimensione, me voy a asegurar de que en cada caso me quede el doble, tener el doble de espacio del que yo realmente necesito. Es decir, yo voy, porque fíjense, cuando yo estoy agrandando, me queda el doble de espacio del que yo necesito. Literalmente es lo que acabo de hacer. O sea, no es lo que me queda, es lo que tengo. Tengo el doble de espacio que realmente necesito, justo cuando estoy redimensionando, cuando estoy agrandando. ¿Sí? Eso por la definición. Cuando achico, para que eso me pase, yo tengo que achicar cuando tenga un cuarto de capacidad o un 25%. ¿Sí? Si yo reduzco a la mitad de la capacidad, cuando me queda un cuarto de capacidad, al terminar esa redimensión, estamos teniendo el doble de capacidad del que realmente necesitamos. Y nunca me va a pasar que yo haga redimensión, achico, agrando, achico, agrando, achico, agrando. No me puede pasar, simplemente no me puede pasar. ¿Sí? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Es decir, yo voy a reducir a la mitad mi capacidad, o sea, voy a crearme un nuevo arreglo con la mitad de capacidad y copiarme mis elementos reales cuando tenga un cuarto de capacidad agotada, solamente un cuarto. Y estoy desapilando. Cuando estoy apilando, solamente agrando. Cuando estoy desapilando, solamente achico. Esta es la razón por la cual nosotros no vamos a usar append. Append está buenísimo, o sea, no vamos a usar append para la pila. ¿Podríamos usarlo para otra cosa? Sí, por supuesto. Pero no lo vamos a usar para la pila. ¿Por qué? Porque necesito poder achicar. Y si necesito usar dos lógicas diferentes para agrandar y para achicar, que podrían llegar a ser inconsistentes entre sí, esto no va a andar. Por eso no la usamos. No es simplemente por ser dogmáticos de queremos que codeen esto. ¿Sí? Ok. Entonces, esto de invariante de representación es simplemente un título que es para decir que las características internas que tiene que cumplir siempre la implementación. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser que la cantidad es la cantidad de elementos y la capacidad es la cantidad de posiciones que son válidas. No importa, eso es un tema de definiciones, no se preocupen, esto no es algo que evaluamos, es simplemente por si en algún lado lo leen. Bien, ahora, ¿cómo implementaría yo? Achicamos cuando usamos un cuarto de lo que necesito y achico a la mitad. Exactamente, sí, si yo achicara un cuarto tendría el mismo problema, pero con un cuarto. Sí, achico a la mitad. Bien, si yo ahora hago un TDA cola sobre un arreglo, ¿cómo lo haríamos? Hagámoslo rápido, así ya. Este es el momento de la clase donde digo, tengo que meterle pata. Similar al de recién. Ok, yo guardo al final y después cuando saco, ok, tenemos datos y cantidad, perfecto. Y después, supongo que guardo al final y después cuando saco, sacás del principio. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cuánto me va a costar ese sacar? Se reacomoda, bien, va a ser ODN. No nos gusta el ODN. ODN es malo, feo, caca para el TDA cola. No. Queremos algo mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, si yo hago A, B, C, D y después hago esto, malo. Lo que vamos a hacer es vamos a tener datos, pero no vamos a tener cantidad. Vamos a tener dónde empieza y dónde termina la cola. Esta es TDA cola circular. O sea, es la implementación de cola circular. ¿Podemos no reacomodarlo? Sí, exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a decir dónde empieza y dónde termina la cola. Azul es donde empieza, rojo es donde termina. Entonces, cuando yo encole, Tuki, encolo. Si yo ahora desencolo, solamente tengo que fijarme, ok, ¿dónde empieza? Encolo, desencolo, encolo. ¿Y qué pasa si ahora encolo de vuelta? ¿Qué pasa si encolo? Vamos al principio, ¿sí? O sea, una respuesta podría ser redimensionamos. No vamos a redimensionar, tenemos espacio. ¿Por qué? ¿Podemos hacer esto? Ya está. Por eso, cola circular. O sea, obviamente esto empieza acá, pero termina acá. ¿Sí? Ahora, si yo ahora quiero encolar, sí voy a tener un problema. ¿Sí? No puedo encolar en cualquier lado. Ahora. Entonces, ahora sí tendremos que redimensionar. Eventualmente cualquier estructura en arreglo va a tener que redimensionarse. Acá volvemos a hacer lo mismo. Duplicamos. Perfecto, duplicamos. Pero no puedo duplicar sobre... Acá directamente es imposible de usar append.
En la pila es como, bueno, porque quiero achicar. Acá no anda directamente, no podemos usar append. No se puede, no puedo redimensionar sobre el mismo arreglo. ¿Por qué no se puede? Porque si yo agrego algo acá, estas cosas, ¿cómo es que quedó esto detrás de este si acá tengo lugar para guardar cosas? Me queda completamente inconsistente, porque van a quedar cosas en el medio. Yo tengo que reacomodar las cosas, necesariamente. Voy a tener que reacomodarlas. No va a ser el único TDN que esto nos pase. Este no, ni siquiera lo van a tener que implementar ustedes, van a implementar otro. O sea, otra implementación de cola. Pero va a haber otro TDN que nos va a pasar esto. Cuando yo tenga que redimensionar, voy a tener que reacomodar los elementos porque si no, no anda. Entonces, acá cuando yo cuando yo redimensione, voy a crear mi nuevo arreglo con el doble de tamaño. Incluso vamos a ver, voy a dibujar acá rápidamente, voy a tratar de hacerlo. Tuki. No voy a ponerle las rayitas de los lugares, créanme que esto más o menos es el doble. Y yo voy a ir a guardarme C, E, perdón, no tengo el lapicito encima, así que y me va a tardar mucho más. G, H, I, y listo. Acá obviamente voy a poner que el inicio, o sea, perdón, supónganse que esta es la flechita azul y esta es la flechita roja, ¿sí? Y listo. Y ahora seguimos como una cola con este. Pero acá tenemos que reubicar las cosas, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que hacer. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Así, de esta forma, esta implementación es o de uno todo. Porque fíjense que es mover cosas. La redimensión nuevamente es ODN, pero siguen los mismos criterios que antes. O sea, el ODN se difumina. Y voy a achicar usando el mismo criterio. También, cuando achique, tengo que reubicar los elementos. Porque yo puedo tener, incluso, cuando achique, yo puedo tener que estos elementos están acá. Y yo achicar, no los puedo perder. ¿Sí? Así que, cuando achico también hago otro arreglo y ya está. Bien. Y creo que me quedó esto acá. Lo tengo que borrar. Yo para redimensionar, Camila, yo para redimensionar tengo que sí o sí pasar los elementos al nuevo arreglo. Eso lo tengo que hacer. ¿Sí? Y me dejo. O sea, tengo que sí o sí pasarlos al nuevo. O sea, en realidad no es que redimensionás, sino que haces un nuevo arreglo más grande. Sí, en realidad para la pila hacíamos lo mismo. O sea, en Go no tenemos otra forma. Esa es la verdad. No tenemos una forma de incrementar el lugar. Por eso también cuando hacemos append, fíjense que nosotros hacemos arreglo igual append de no sé qué, porque te puede volver otro arreglo. Si se da cuenta que cuando haces el append tiene que redimensionar y hay un montón de otras cosas que no importa, lo van a ver en orden. Y cambian sus posiciones en arreglo, o sea, inicio y al final no cambia. O sea, los elementos van a seguir estando en el mismo orden. El tema es que tenemos que reubicarlos para que sea compatible con la nueva disposición de los datos, con que tenemos más lugar. Porque si no, no va a ser compatible, no va a funcionar. Bien. Acá borro esto. Borro. Excelente. No sé si eso que acabo de dibujar se graba. Yo asumo que sí. Si nuestro arreglo original es un círculo, cortamos donde se encuentra el principio y el final y lo estiramos. O sea, no. Yo duplico, yo me creo un nuevo arreglo, ¿sí? No corto nada. Yo creo un nuevo arreglo que tenga el doble de espacio o tenga la mitad si estoy achicando, da lo mismo. Y después voy de inicio, itero, hasta el fin. Si me quedo sin arreglo, vuelvo al principio. O sea, vuelvo al principio del arreglo hasta que yo llego al fin. Y voy copiando los elementos al nuevo arreglo. Uno por uno. Tuki. ¿Sí? Voy uno por uno copiando al nuevo arreglo en las posiciones. O sea, a la C la voy a poner en la posición 0, a la E en la posición 1, la F en la posición 2, la G en la posición 3, H en la posición 4 y en la posición 5. Para achicar es lo mismo, sí. Para achicar es lo mismo. O sea, la redimensión es la misma metodología. Lo único que cambia es a qué tamaño estoy redimensionando. Lo mismo vale para la pila. Por eso, ni se les ocurra tener dos funciones de redimensión. Tiene que haber una sola, porque la lógica es la misma. Bien. En contrapartida con la estructura en arreglo, tenemos la estructura enlazada o estructura con nodos. Es decir, una estructura donde yo voy a tener cajoncitos completamente independientes unos de otros, donde vamos a tener simplemente un dato guardado. Cada cajoncito completamente independiente va a tener un dato y además un puntero a otro vagoncito o nodo, ¿sí? Los llamamos nodos. Entonces los vamos enganchando, ¿sí? Cada nodo tiene su propio dato y lo enganchamos con punteros, ¿sí? Cuando yo quiero insertar algo, creo un nuevo nodo, le pongo su dato y hago que, por ejemplo, este apunte a este de acá, ¿sí?
Acá, en esta estructura, en este tipo de estructura, lo que perdemos es la indexación que tienen los arreglos. Porque en un arreglo yo puedo ir a cualquier posición en O de 1, porque simplemente es de la cabecera me muevo tantas posiciones en memoria. Acá yo no tengo eso, pero a cambio yo puedo insertar en cualquier lado en el medio, en O de 1. O sea, tengo que ubicarme, pero después insertar en cualquier lado es O de 1, porque solamente meto un cajón en el medio y ya está. Porque no hay relación de memoria entre cada uno de estos nodos enlazados. Entonces, estas son dos estructuras que son completamente contrapartida una de la otra. Esta, por ejemplo, no tiene redimensión, porque no necesitamos redimensión. Cada vez que necesito agregar algo, creo un nuevo nodo y ya está. Y no hay redimensión. Entonces, por eso ahí sí queda claro que no tiene sentido la primitiva de redimensión, porque acá tenemos una implementación que no va a necesitar nunca una redimensión. ¿Sí? Bueno, vamos a decir obviamente cuando un nodo no apunta a ningún otro, está apuntando a nil, lo dibujamos con un cable a tierra, pero es simplemente eso, es una forma gráfica de poner que no apunta a nadie. O sea, tenemos que ponerle un valor y nosotros vamos a poner nil para poder diferenciar. Nil nunca es una posición de memoria válida. Entonces, mi estructura va a ser así. Esto a grosso modo. Esto, olvídense, por ahora lo van a ver en la clase del jueves que viene. Yo voy a tener un nodo que va a ser una estructura, que va a tener un dato y va a tener un siguiente que va a ser un puntero a otro nodo. ¿Por qué esto tiene que ser un puntero? No puede ser un nodo. O sea, no puede ser un nodo teniendo a otro nodo. Puede tener un puntero a un nodo, pero no un nodo. Bien, ahí Pablo dice, tendremos recursividad infinita en una estructura. O sea, literalmente esto no compila, porque para compilar, o sea, imagínense un programa que tenga esto, en memoria necesitaría una cantidad infinita de espacio para compilar un programa que tenga esto. O sea, literalmente infinita. ¿Por qué? Porque un nodo tiene, o sea, un struct tiene que tener guardado suficiente para su estructura. Supónganse que el dato, supónganse que el dato fuera un int. ¿Sí? Bueno, ok, guardamos, pongámosle la cantidad de bytes que quieran, pongámosle 8 bytes, ¿sí? 8 bytes. ¿Y cuánto le guardamos si esto no tuviera un puntero? Si esto acá no tuviera puntero y fuera un nodo. Ok, le guardamos entonces para un int y para un otro nodo, para un int y para otro nodo, un int y otro nodo, un int y otro nodo, un int y otro nodo. Entonces, eso no puede ser. En cambio, acá teniendo un puntero, solamente tengo que tener capacidad para un puntero. Un puntero siempre ocupa lo mismo, unos 8 bytes, pongámosle. Listo, ya está. 8 bytes. ¿Sí? Entonces, con eso ya estamos. De vuelta, no se fijen en la T ni en eso que dice ni eso lo van a ver en la clase de jueves que viene. Es una cosa para hacer genéricos los datos. Porque les estoy diciendo, ¿trabajamos con qué tipo de datos queremos trabajar? Bueno, pues vemos cómo hacemos. Entonces, estos son los nodos. Esto es una estructura auxiliar de mi implementación. Mi TDA en realidad va a tener algún nodo de eso. ¿Sí? Entonces, por cada elemento hay que crear un nuevo nodo. Siempre, o sea, siempre. Entonces, eliminar algo es deshacerse del vagón, es matarlo, ya está. No hay una redimensión, obviamente, y hay que mantener correctamente los punteros. O sea, la problemática que tiene esta implementación, si querés ir al nodo anterior, si querés poder hacer eso, entonces tenemos que crear una estructura que sea lo que se llamamos doblemente enlazada, es decir, que tenga puntero también al anterior. ¿Se puede hacer? Sí, hay que mantener esos punteros. Hay que ver si necesitamos hacer eso. Incluso ahora vamos a ver algo al respecto. Supónganse que yo quiero acá borrar algo, quiero borrar la C, simplemente hago decir, bueno, que A haga apuntar a B. Tuki, esto se encarga el recolector de basura. En C, por ejemplo, tendríamos que liberar explícitamente esta memoria. Si yo quiero guardar algo entre B y J, creo un nuevo cajón, un nuevo nodo, ¿sí? Creamos el nuevo nodo y hacemos que apunten correctamente. Es importante esto de que apunte correctamente porque si no, cagamos, básicamente. Vamos a perder cosas, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con cómo hacemos esto. No me acordaba de este meme. Bueno, entonces, ¿cómo podemos implementar una pila sobre una estructura enlazada? ¿Cómo podremos hacer para implementar una pila con una estructura enlazada, es decir, con nodos? Pablo dice con un nodo tope. Muy buena idea. O sea,
Una alternativa que podríamos ir pensando, es decir, es una pila en cada vagón. No. Yo digo, no voy a poner una pila en cada vagón, no tiene sentido. Yo quiero implementar mi T de a pila, es decir, Bárbara me dice, necesito una pila, y nos decimos, podrías hacerlo en arreglo, o tal vez con una estructura enlazada. Y decimos, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos con una estructura enlazada? Bueno, en cada nodo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a guardar mis datos en cada nodo. Bien, pero ahora, ¿cómo los enlazo de tal manera que esto me sea fácil? ¿Sí? El nodo tope sería el que no tiene siguiente. Podríamos hacerlo así. El problema que tiene eso es el siguiente. Supónganse que yo voy guardando A, B, C, D. Apilo en ese orden. ¿Cuánto me cuesta desapilar? Yo tengo referencia, pongámosle, al último. ¿Sí? Yo tengo referencia al último. Desapilo. Buenísimo. ¿Y ahora cómo hago para encontrar a C? Literalmente, en esta situación no puedo. Una opción podría ser, ¿sí? Esto no podemos hacer, ¿sí? Una alternativa podría ser tener una estructura doblemente enlazada. Se puede hacer, sí. Es completamente al pedo. Otra alternativa podría ser, ok, me guardo una referencia también al primero. Pero si yo me guardo una referencia al primero, tengo que recorrer toda la estructura hasta encontrar a C. Entonces se volvería lineal. ¿Cómo lo podemos hacer sin hacer una estructura doblemente enlazada? Bueno, simplemente pensarlo al revés. Que sea el tope el que tenga una referencia al siguiente. Es decir, yo tengo D que apunta a C, que apunta a B, que apunta a A. O sea, yo apilo A, B, C, D. Entonces, cuando yo desapilo, ¿sí? Yo tengo solamente esta referencia. Cuando yo desapilo, simplemente hago esto. O sea, voy al siguiente. O sea, fíjense, yo tengo el nodo que tiene AD, me fijo su siguiente, listo, tuki. Y ya está. Si yo ahora apilo, creo un nuevo nodo, hago que apunte a C y actualizo cuál es el tope. Y ya está, listo. Todo de uno. Y no hay redimensión, no hay nada. ¿Compramos esto? No funcionó, ¿eh? Esto no tiene ninguna vuelta. Entonces, creo que no hay nada más. Entonces la pregunta sería, ¿por qué les pedimos la pila sobre arreglos y no sobre una estructura enlazada? O sea que el primero apunta a nil. Sí, como dice Camila, el primero va a estar apuntando a nil. O sea, el primero que yo apilé de todos. Cuando yo apilo en una pila vacía, ahí necesariamente ese elemento va a estar apuntando a nil. Entonces, ¿por qué les pedimos nosotros que implementen una pila sobre arreglos y no sobre una enlazada? ¿Es más fácil sobre arreglos? A mí me parece muy fácil sobre estructura enlazada. O sea, realmente es bastante fácil. No les digo que sea muy difícil en sobre arreglos, pero... En un arreglo están los elementos uno detrás del otro. Sí, pero en memoria, pero para la cola en arreglo también. Hay algo de eso, porque nos quieren. De vuelta, no es una cuestión de querer o no querer, ¿eh? La respuesta es completamente pedagógica. O sea, porque van a hacer la pila en arreglo y van a hacer la cola enlazada. La pila enlazada no es mucho más quilombo que la pila en arreglo, pero la cola en arreglo es más difícil que la cola enlazada. Más, si les dije, tranquilamente, algún cuatrimestre podríamos decirle, la pila la hacen enlazada, la cola la hacen en arreglo. Tranquilamente. Es un poquito más violento hacer la cola en ese caso. No nos convence hacer algo como eso por el mero hecho de que pedagógicamente después nos sirve como escala la materia. Que después de cola viene después una lista y qué sé yo, entonces escala naturalmente. Pero bueno, la principal razón es pedagógica. La segunda es que en realidad perdón, esta es la que estoy por decir es la tercera, no la segunda. Es que en realidad la pila implementada sobre arreglos es un poco más eficiente que sobre una estructura enlazada, porque en una estructura enlazada, al no estar todo junto, no juega bien la memoria caché. Y uno diría, ¿y eso no pasa también en la cola? No, porque la pila siempre está trabajando sobre los mismos lugares, que es al final. Entonces la memoria caché funciona muy bien en esos lugares, y en cambio la cola guarda al final, pero saca al principio. Entonces, la memoria caché no juega tan bien con la estructura de cola, entonces ahí directamente la estructura enlazada juega mejor. Esa es una cosa que lo van a ver mejor en Orga. Esa es la verdad. ¿Sí?
O sea, las razones del tema este que menciona de memoria caché, etc. Ahí leo los mensajes que está mandando. Y después, la realidad es que acá todo lo que tenga que ver con estructuras enlazadas es recontra fácil de ver cuando yo lo estoy dibujando. Cuando ustedes lo tienen que codear, sí, que de repente, pum, rompe por todos lados. Y, ¿qué pasó? No, perdí esta referencia, no, uy, este está apuntando a basura, uy, no. Entonces, nosotros vamos de a poco. Primero vamos con pila, arreglos, ya lo conocen. Después cola, estructura sencillita, pero tiene punteros, trabajamos con eso, ok, listo. Después vamos incrementando más la dificultad. Después tenemos una estructura que es supremamente enlazada y bueno, ya tienen que laburar con eso. Pero la idea es que lleguen a poder hacerlo. ¿Y cómo te paras sobre un elemento? O sea, nosotros tenemos, yo tengo mi estructura, mi struct va a tener un puntero a este nodo. Si yo quiero ir a este, tengo que ir a este punto siguiente. Y acá llegué acá. Y si quiero el dato, hago punto dato. ¿Sí? Yo tengo que navegar, tengo que hacer eso. Es como, bueno, voy al siguiente, y de ahí voy al siguiente, y de ahí voy al siguiente. El dato. Entonces yo puedo navegar, por ejemplo, si quiero navegar toda la estructura porque me pintó, puedo hacer algo del estilo while actual es igual a, en este caso, pila.tope. Y después puedo hacer while actual no es nil, hago actual igual a actual punto siguiente. Y si necesito el dato, lo uso en algún momento. Esa es la estructura básica. O sea, navegar la estructura es ODN. Sí, igual iterar todo el arreglo también es ODN, para el caso. Ahora, si yo quiero un elemento en particular en esta estructura, es ODN. O es ODK, si quiero la posición K. ¿Por qué? Porque tengo que pasar por todas las anteriores. No hay forma de no pasar, no puedo indexar en esta estructura. Ahí Camila dice, el primer elemento apilado a punta nil, el segundo apila al primero, el tercero, exactamente, como dice, ahí está. Se trabaja con ellos como los structs. O sea, esto es un struct. O sea, el nodo es un struct y mi TDA después al final del día va a terminar siendo un struct que tenga punteros a TDAs. O sea, son todos structs. No existe otra cosa que no sean structs en Go en particular. En C sería igual, ¿eh? En C no cambia absolutamente nada de esto. En lo más mínimo tenemos el mismo concepto de punteros, etcétera. Incluso lo mantuvimos así adrede. Una cola, en el caso de una estructura enlazada, es incluso más directo. Simplemente tengo puntero al primero y lo único que me tengo que asegurar es también tener un puntero al último. ¿Por qué necesito el puntero al último? Bien, perfecto, porque si yo quisiera, como dice Pablo, si no, yo cuando quiera encolar tendría que irme hasta el final. Si yo no tengo esto y quiero encolar, tengo que iterar, venir acá y decir, bueno, acá guardamos algo. Cosa que no quiero. Entonces acá, obviamente también necesito un puntero al primero porque necesito poder saber cuál es el primero. Era el chiste de la TDA cola. ¿Sí? Entonces yo acá directamente, si quiero desencolar, tuki, y si quiero encolar, listo. Creo un nuevo nodo y hago que el último ahora apunte al nuevo nodo. Y ya está. Y actualizo los punteros. ¿Sí? Cuando acá pongo puntero azul y rojo, son los punteros que el struct de TDA va a tener. O sea, el TDA cola va a tener un puntero al primero y un puntero al último. La estructura nodo va a ser auxiliar a mi implementación. Bien. Bueno, conclusiones. A Bárbara, nuevamente, le da lo mismo. Todo esto es transparente para Bárbara. Lo único que le importa es la complejidad de todo esto y todo lo que vimos al final del día era todo constante. Así que estamos todos felices. Y por eso es muy importante darle bola a la abstracción. Estaría como el orto que Bárbara se ponga a hacer pila.cantidad. Fíjense que la implementación que es enlazada no tiene punto cantidad de nada. No tiene, simplemente no tiene. O sea, no lo necesita para nada. Entonces, pila.cantidad y de repente Alan dice, no, ahora lo voy a implementar enlazada. Listo. Y Bárbara dice, no me compila. Y ahí cuando le dice, Alan, ¿qué cambiaste? Te voy a echar. Se fijan, encuentran el problema, encuentran que en realidad Bárbara estaba siendo extremadamente chota. Y ahí Alan le dice, ¿vos a quién vas a echar? Más vale que ahora tengo un pasaje gratis de mandarme una cagada, porque si no, esto lo cuento. Esto está comiteado, esto está en Git. Así que bueno,
Sí, nada de hacer público también. O sea, más allá de que esto está en minúscula, hacerlo en público también está, por supuesto, está mal. Bien. Así que recuerden a Qt, cada vez que ingresan a una estructura interna de cualquier TDA, patada, la patada más baja va a los riñones. Y después, obviamente, de vuelta, si estamos del lado de... no sé cómo haces para borrar el commit, Sophie, salvo que hagas un push -F y reescribas la historia, cosa que no deberías hacer. No deberías hacer. Salvo que sea en un branch tuyo y qué sé yo, y algo por el estilo, pero en main no deberías hacerlo nunca. No deberías ni siquiera tener permisos de hacerlo. Bueno, recuerden, si nosotros les pedimos implementar una primitiva de un TDA, listo, esperamos que toquen la estructura interna acordemente. Ahora, si les decimos que implementen una función, esa es nuestra diferencia verbal, si les pedimos implementar una función que use un determinado TDA, ni se les ocurra meterse adentro, porque directamente va a estar anulado el ejercicio. De vuelta, si pedimos primitiva, por supuesto. Si pedimos función, ahí no va a estar dentro. ¿Sí? En general vamos a hacer una función que reciba una pila y haga X, Y, Z, etcétera, lo que fuera. Que calcule lo que fuera. ¿Sí? Bueno, ya pueden responder el cuestionario de TDAs. Es el primero de los cuestionarios, no hay muchos más cuestionarios, pero eso, el de complejidad, hay un par de preguntas que no pueden responder todavía porque son cosas que vamos a ver empezando la semana que viene, pero el de TDAs lo pueden responder, es todo vuelta, es opcional, el que quiera. Yo se los recomiendo porque incluso agarra cosas de Go que tal vez piensan que ya entendieron completamente y no. Y, bien, por suerte me acordé a último momento, o sea, a último momento me refiero con ustedes acá. Está. Bánqueme. Como la musiquita acá de fondo. Y ahí. Sí. Vamos a ver a cuántos usuarios me deja ahora Kahoot, porque en otros años, antes era todo lo que dé y de repente empezaron a hacer 40, 50, no sé qué. ¿Cuántos hay conectados ahora? Está bien. Hace un curso bastante cortito, pero a ver si nos deja superar el 50. El cuatrimestre pasado no nos dejaba tener más de 50. Sí. Bueno, no sé si llegamos al límite o simplemente... ¿No? Listo, sí. Límite reach. Ok. Los que se pudieron sumar se sumaron. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un TDA? Hola, fila sobre arreglo dinámico, fila sobre estructura enlazada, o todas son correctas. ¿Cabió? Pila sobre arreglo dinámico y pila sobre estructura enlazada son implementaciones, no son un TDA. El TDA es pila. Pregunta mala leche, obviamente. Acá, obviamente, en un Kahoot me puedo mandar a hacer todo lo mala leche que yo quiera. Muy bien, muy bien. Si Bárbara accede a un campo interno de un TDA, está bien si es para hacer una prueba, por ejemplo, ver la cantidad de una pila, no hay forma de hacer un Go.
está bien, pero la responsabilidad de las consecuencias, o está mal y no debemos de permitirlo. Bien, efectivamente, está mal. A veces agarramos a un par más en esto de si está bien para estar haciendo las pruebas, no. Para las pruebas tampoco está bien. Las pruebas estamos usando. Vamos a ver, ahora llegamos a la mitad. Si un TDA depende de una subestructura, por ejemplo, nodos en una estructura enlazada, debe declarar al público en mayúsculas para que Bárbara lo conozca. Alan debe devolver los nodos y Bárbara debe trabajar con ellos. No es asunto de Bárbara saber cómo es el TDA o todas las respuestas. Bueno, bastante bien. Alan nunca, absolutamente nunca, debe devolver los nodos, porque Bárbara justamente no tiene que saber que eso existe. Así que cada vez que Bárbara devuelva algo, va a ser un dato que Alan devuelva algo, va a ser algo que Bárbara le dio. Nunca algo de la implementación, nunca. Y obviamente tampoco lo podemos publicar, justamente por ese mismo motivo. ¿Sí? Es todo interno. Se sigue cambiando el... Igual ya hay una diferencia importante entre el primero, segundo y ya el tercero, pero bueno. Pues, cuarta, ¿cuántas formas hay de implementar una pila? 2, 3, 4, ninguna opción es correcta. Un segundo. Esta es una pregunta también mala leche. 2 fueron las que vimos nosotros, pero hay tantas implementaciones como se nos ocurran realmente que querramos hacer las cosas. Podemos implementar una pila con 2 colas guardando, o sea, que vamos guardando de una forma y cuando desapilamos, lo damos vuelta. Es una implementación de mierda, pero es una implementación. Se sigue manteniendo el podio, yo quería más movimiento. Bueno, vamos a la última, espero que esta va a ser rápida, así que doble punto. No, el que puso Mbappé. Me muestra la salida, ¿eh? Se movió el podio, me gusta. Me gusta el podio. Bueno, listo. Con eso terminamos la teórica de hoy. Ahí está.